Y a propósito de este caso, el presidente José Antonio Kast descartó sacar a militares a las calles para resguardar la seguridad, como lo han solicitado algunos alcaldes. Lo hizo acá mismo el alcalde de San Bernardo, donde ocurrió esta tragedia. Y aquí está Colomba Eichholz para contarnos las declaraciones del presidente, el contexto, y que rápidamente salieron a responderle de distintos sectores. ¿Cómo estás, Colomba? Muy buenas tardes, Mati. Así es, y de hecho fue respondida esta declaración que hizo durante esta jornada desde la región de la Araucanía el presidente José Antonio Kast por parte del alcalde de San Bernardo, Christopher White, quien de hecho durante esta jornada se reunió con el viceministro Claudio Alvarado justamente para abordar esta tragedia y encontrar algún tipo de medida o herramienta que pueda aportar en la situación policial que hoy día enfrenta la comuna de San Bernardo, porque recordemos, Mati, más temprano esta semana y tras los hechos que también Felipe relataba, es que el alcalde de San Bernardo solicitó y le pidió al presidente poder desplegar a las Fuerzas Armadas de tal manera que pudieran aportar en las tareas de copamiento policial, por ejemplo, dado que decía el alcalde, en la comuna de San Bernardo no dan abasto para lo que es el control del orden público y también por los hechos que se conocieron esta semana. Un llamado que de hecho no solamente hizo el alcalde Christopher White, sino también lo hizo el ex candidato presidencial, líder del Partido de la Gente, Franco Parisi, quien también señaló durante esta semana que si es que a él le solicitara un alcalde, siendo en el caso hipotético el mandatario, desplegaría a las Fuerzas Armadas, es decir, decretaría un estado de excepción constitucional para que las Fuerzas Armadas se puedan desplegar. Esto obviamente, Mati, no es una discusión nueva. De hecho, en el pasado, incluso alcaldes del entonces oficialismo, en el caso del alcalde de Maipú, Tomás Bodanovich, le habían solicitado también en su momento al presidente Gabriel Boric poder desplegar a las Fuerzas Armadas para aportar con el orden público, especialmente porque no dan abasto con los carabineros, las policías que están finalmente a cargo del control de la delincuencia en las diferentes comunas. Eso en su momento tampoco se concretó, el presidente Boric tampoco sacó a los militares a la calle y durante esta jornada lo cierto es que es algo que también descartó el presidente José Antonio Kast, Mati, eso sí, con una declaración que causó molestia en por lo menos el alcalde Christopher White y también en Franco Parisi, quienes habían solicitado esta medida, porque el presidente José Antonio Kast en ELA, en la región de la Araucanía, dijo que es una solución populista y que finalmente esa declaración entrampó un debate que más allá de ir a si sacar a los militares a la calle o no, es un debate hoy ya político entre las autoridades, ya sea municipales, el ex candidato presidencial Franco Parisi y el propio gobierno, que no ha sido solamente el presidente José Antonio Kast quien ha descartado esta medida, sino también lo hizo el ministro de Defensa, Fernando Barros, lo hizo también el viceministro Claudio Alvarado. Así que vamos a pasar a revisar cuáles fueron específicamente estas declaraciones que generaron molestia por parte del presidente José Antonio Kast. Que se dan esas paradojas en Chile. Pedimos el auxilio de las Fuerzas Armadas, pero no tienen la posibilidad de hacer un control o un registro de un control de identidad o un registro de las pertenencias. Se levanta la voz para decir que las Fuerzas Armadas tienen que salir a la calle. Pero las veces que han salido y salieron en el estallido, ¿quién responde? La solución fácil, la solución populista es pedir hoy día Fuerzas Armadas en la calle, en cualquier lugar. Entiendo el tema de las instalaciones críticas, pero aquí de nuevo, la responsabilidad por sobre el populismo, la institucionalidad es lo que va a sacar adelante a nuestra patria. Bueno, ahí estaban entonces, Mati, estas declaraciones del presidente José Antonio Kast que, como decía, generaron molestia tanto en el alcalde Christopher White como en Franco Parisi, quienes habían solicitado esta medida. Específicamente decían y hacían alusión a lo que fue la campaña del entonces candidato José Antonio Kast en materia de seguridad, pero el propio gobierno también hace alusión a que se pueden desplegar las Fuerzas Armadas, eso y siempre y cuando hayan reglas establecidas del uso de la fuerza, un reglamento, de hecho una ley que sigue en tramitación en el Congreso, al igual que la ley de infraestructura crítica para definir qué zonas son críticas y qué zonas no, para justamente también tener el resguardo de las Fuerzas Armadas, como ocurre, por ejemplo, en la macrozona norte, mientras que en la macrozona sur rige todavía el estado de excepción y es por eso que tenemos el despliegue de las Fuerzas Armadas en esa zona, Mati. Como decía entonces, esto generó molestia por parte del alcalde Christopher White, hacía alusión justamente
a los planes del entonces candidato José Antonio Kast, y vamos a pasar a revisar esas declaraciones y también las del líder del partido de la gente, Franco Parisi. Yo encuentro desafortunadas las palabras, porque hoy día lo que necesitamos es construir acuerdo, y por eso estoy acá. Estuve en una reunión con el ministro del Interior porque quería reunirme justamente con él para hablar estas cosas, de colaborarnos. Creo que las Fuerzas Armadas podrían ser un aporte importante, no lo pienso solo yo, lo piensan distintos alcaldes, distintos parlamentarios. Lo que estamos buscando es hacerlo con responsabilidad, y lo decimos desde la aplicación del reglamento del uso de la fuerza, que el Congreso va a comenzar a discutir y que me alegra mucho saber que va a ser así. El presidente Kast no saca a los militares a la calle como lo prometió, como se lo han pedido. Si él tiene miedo de que algún militar caiga en la cárcel y sea procesado injustamente, como está conscripto en La Serena, él lo puede indultar. Ahora mismo, hoy día o mañana puede indultar. Él prometió seguridad, no lo está cumpliendo. Y eso claramente tiene un costo político, y el costo político lo tiene que asumir siempre el presidente. Bueno, ahí hacía referencia Franco Parisi y también al alcalde White a el programa y las promesas de campaña. Lo que podemos revisar y que está en todas las plataformas es el día 19 de mayo del 2025 se presenta el Plan Implacable. Se habla de las cárceles, del fin de los narcofunerales, de penas más duras para las bandas, revisión de la ampliación de la legítima defensa, y también señala la fuerza de tarea conjunta para recuperar zonas tomadas, y ahí dice presencia policial y militar en comunas bajo dominio narco. Dice, el Plan Implacable es una declaración de guerra contra el crimen organizado, es el retorno del Estado donde ha sido expulsado, pero aquí claro, ahí habla de presencia policial y militar en comunas bajo dominio del narco. Claro, también ahí puede ser una promesa de campaña que finalmente no tiene desarrollo durante esta jornada, justamente por haberlo descartado por parte del gobierno. Y también, Mati, algo que al menos se conversaba en el oficialismo, que si bien, claro, antes la anterior oposición era más propensa a que las Fuerzas Armadas pudieran tener un despliegue territorial, lo cierto es que durante esta jornada todas las reacciones a las declaraciones del presidente José Antonio Kast... Durante el gobierno, incluso... el entonces presidente Boric se enfrentó con el alcalde Bodanovich, que pedía a los militares, y nunca se abrió esa posibilidad, salvo bajo las zonas fronterizas y en la infraestructura crítica. Claro, así es. Pero lo cierto es que por lo menos en el mundo político, en el Congreso, las voces son más bien cautelosas en torno al despliegue de las Fuerzas Armadas, sí, incluso... Claro. Hoy día hizo un punto de prensa el también ex candidato presidencial Johannes Kaiser, quien también, al igual que el gobierno, estaba en contra de desplegar las Fuerzas Armadas, en primer lugar, porque decía que no hay suficientes militares profesionales, la mayoría conscriptos, los profesionales militares están justamente desplegados en el norte de nuestro país, también en la macrozona sur, o sea, no darían abasto para además abordar tareas de orden público, y retoma también una discusión que siempre se da cuando son los alcaldes quienes solicitan esta medida, que es que finalmente los militares no están preparados para tareas de orden público, y también volviendo a la discusión que radica en el Congreso sobre las reglas del uso de la fuerza y también de infraestructura crítica, Mati. Por cierto, una polémica que no es nueva, pero sí se enfrasca en declaraciones por parte del mandatario y luego las respuestas que ya acabamos de ver del alcalde Christopher White y también del ex candidato presidencial Franco Parisi. Bien, ahí entonces está la discusión política que se mantiene. Otra cosa es con guitarra, capítulo Fuerzas Armadas. Bien, Colomba, muchísimas gracias, y nosotros a esta hora vamos a ir a una pausa, son las 6:02, hacemos un alto y ya estamos de regreso.